Hola hermanas y hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Como sabrán, vamos un poco retrasados, ya que en el anterior video solo hablamos del especial del Gichan, así que voy a tratar de hacer muy rápido este video, ya que tenemos mucho de qué hablar con respecto a los caramelitos que salieron en esta semana. También quiero decirles de que al final del video voy a hablarles de algo muy importante. No se preocupen, no es nada con respecto a los chicos, sino es algo que tiene que ver con el canal. Bueno, sin más que decir, comencemos con el video. El 7 de marzo, la marca Molción actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shang. El 7 de marzo, la marca Kaixao actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Shang. 辣白菜，酸辣甘甜，清新爽脆。每一粒米饭都裹满浓郁的酱汁，鲜香可口。开小灶，东北辣白菜拌饭新品上市，一起来尝鲜吧。 El 14 de marzo, la marca Zenith actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a nuestro Shang. El 15 de marzo fue el estreno de la serie Juramento de Amor. Esta era una de las series más esperadas desde hace mucho tiempo. Como sabrán, su estreno estaba previsto para el 2020, pero lamentablemente no se pudo estrenar en ese momento. Según rumores, el retraso de la serie fue a causa de la censura de China y el autor original de la novela, ya que ella no estaba de acuerdo con la emisión de la serie porque habían cambiado varias cosas de la novela original para que la serie pueda pasar sin problemas la censura de China, causando así el retraso de la serie. Pero después de 2 años, la serie oficialmente fue emitida el 15 de marzo. Las plataformas encargadas de la emisión de la serie son Tencent Videos y Unan TV. La serie contará con 29 capítulos y cada capítulo tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente. La emisión de la serie será todos los días a las 8:20 de la noche, hora de China. El estudio de nuestro Shang publicó unas pautas para ver la serie de manera civilizada. Entre ellas nos piden de que nos enfoquemos en la historia de la novela. También piden que no creemos rumores falsos entre los actores. Y por otro lado también mencionaron que veamos la serie en los sitios autorizados y de forma legal, ya que algunas escenas han llegado a ser pirateados. Nuestro Shang realizó una publicación tras la emisión del primer capítulo de la serie, donde le dedica un mensaje a su personaje de Gu Wei. También nos comparte algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones de la serie, que fue en el 2019. Durante esta semana la serie estuvo compartiendo varios videos del detrás de cámaras de las grabaciones de la serie, donde vimos a nuestro Shang compartir momentos gratos junto a todo el equipo de producción. Aquí les comparto algunos de los BTS de la serie. 你跟他拜拜，你跟他拜拜，你说拜拜，拜拜，我一直保持很微笑。你得给人家开着。我就说没事吧，那天是。你把手机。 La serie se ha posicionado como uno de los primeros puestos en los diferentes rankings de emisión, obteniendo así una de las mejores puntuaciones. Hasta el día de hoy sigue siendo una de las series más vistas en China. En la descripción del video les dejaré el link de la serie para que puedan ir a verla. El 15 de marzo también publicaron la conferencia de prensa que tuvo la serie. Esto fue grabado en el 2020. Nuestro Shang junto a la actriz Yancy cantaron la canción oficial de la serie. La canción se llama El Juramento de Amor. Nuestro Shang también cantó una de las canciones de la serie. La canción se llama Mi Fortuna Más Afortunada.
上眼睛，忽然觉得安心，温柔像纯白色外衣，找一个字去形容你，发现太难说明。我想能看着你的眼睛，哪怕是用最笨的表情，伸出双臂去拥抱你，我没错过的。El 17 de marzo se publicó una entrevista que tuvo nuestro Shang junto a la actriz Yang Si. Esta entrevista fue realizado en el 2019 después de haber finalizado las grabaciones de la serie. 真的是遭遇了人生的滑铁卢。与晚宴的地方是初相识，然后那个时候说你不吃东西吗？然后他说，我觉得哇塞，然后好高冷啊。然后熟了之后觉得是一个很。El 18 de marzo, nuestro Shang actualizó su cuenta de Weibo, donde nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas en el set de grabaciones de la serie cuando nuestro Shang cumplía años. También comentó su publicación con esta fotografía de un perrito. La serie nos compartió un video de la celebración que le realizaron a nuestro Shang por su cumpleaños. La actriz Yang Si le cantó la canción favorita de nuestro Shang llamado Kepler de la cantante Stephanie Sum. 一切给你我的光，好想给你，好想你的身体，提醒我，你不再是一颗寂寞的星星。生日快乐！一场暴风雨汹涌过境之前，一束光穿透了长夜，一瞬间它不再落单。El 7 de marzo, la marca Pecoin actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a Yibo por el Día Internacional de la Mujer. 从脸上有了第一道纹路开始，其实你不必怕，因为你足够强大。看似被生活推着走，其实你才是生活的推手。不与生活硬刚，却总能温柔抚平褶皱。也许你从未意识到，但是我知道，这就是你的强大。你的强大写在脸上，但不应该在脸上。El 10 de marzo, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a la marca Chanel. El 16 de marzo, la marca Redmi actualizó su cuenta de Weibo con 2 videos publicitarios junto a nuestro Yibo. 哪怕没有回报，用别人的标准，永远丈量不出自己的上限。让没实现的成为这一次必须达成的挑战。为期待而来，很超想象。有的人说，凡事尽力就好，但我却钦佩总有一些人，有着把事做到极致的痕迹，将作品反复打磨，一次次突破极限，拼付全力，一狠到底。为期待而来，很超想象。El 18 de marzo, la marca Elem actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Yibo. 古人都说不时不食，这里的所有食物都只有短暂的赏味期，春季赏味期一过就会下架。春光易逝，尝鲜要及时。春笋正当时，那些短暂的、有限的、一闪即逝的美好，就在这春日里相遇。放心，春天一定准时送达。El 18 de marzo, la marca Redmi actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Yibo por el lanzamiento de su nuevo celular K50 Pro. 总有一个声音告诉我，不可能，阻止我向前的不是别人，我的头号对手就是自己。没有一种赢毫不费力，战胜对手前，
先打败无数个自己。胜负从不取决于对手有多强，决定这场胜利的是你有没有勇气一狠到底。和10000个说不的我对着你，放马来吧！要么不做，要么狠到底。遇强更强，狠超想象。你的关怀一直随身携带，无人的地方再打开。Bueno, hermanas y hermanos, vamos a comenzar con los caramelitos de la semana pasada. El 7 de marzo, el estudio de nuestro Gege actualizó su foto de portada con esta fotografía. El año pasado, durante el mes de febrero, Jiva Oficial actualizó su foto de portada con esta fotografía. Como podemos ver, el de nuestro Gege refleja más el color verde y el de nuestro Didi refleja más el color rojo. Ambas fotografías reflejan el color favorito del otro. También podemos ver que ambos se encuentran apoyados en una mesa y tienen a su frente unos vasos de vidrio. Por otro lado, a inicios de febrero de este año, una hermana tortuga realizó este edit de nuestros chicos usando la fotografía de ambos. Si unimos las dos fotografías, dan como resultado el edit de nuestra hermana tortuga. Pero como les digo, el estudio de nuestro Gege actualizó el 7 de marzo todavía. Al parecer se inspiraron en el edit de nuestra hermana tortuga, pero este cambio lo hicieron cuando faltaba unos días para que se cumpliera el aniversario desde el día en que nuestros chicos se conocieron por primera vez, y al parecer nuestro Gege nos quería dar este detalle para celebrarlo, ya que el 15 de marzo cambió su foto de portada con el personaje de la serie Juramento de Amor. ¿Por qué nuestro Gege cambiaría su foto de portada por unos días y al final lo terminaría cambiando por su personaje? Como sabrán, el 14 de marzo se cumplieron 5 años desde el día en que nuestros chicos se conocieron por primera vez en el programa de Dai Dai Job. Nuestro Gege asistió junto a todo su grupo X-Night al programa que conducía nuestro Didi junto a sus hermanos mayores. Ese mismo día todos se fueron a grabar en el campo de flores de Canolas. Sobre todos los detalles de lo que pasó antes, durante y después de este primer encuentro se los haré saber en el tercer video especial del Jishan, ya que hay muchos detalles que tienen que saber sobre este primer encuentro, pero les voy dando un pequeño adelanto. Se dice que Didi ya conocía a Gege mucho más antes de conocerlo en Dai Dai Job. Entre una de las pruebas que tenemos es sobre esta foto que fue tomado en el 2016, donde nuestro Didi dibujó una carita que tiene un lunar debajo de su boca. Hay otros más detalles, pero eso lo sabrán en el tercer video especial del Jishan. Ahora comencemos con los CPNs. En el primer CPN nos cuentan que al parecer un pequeño integrante de la familia de nuestro Didi quiere estudiar arte, y Gege le dijo de que puede aprender si en verdad está interesado, y Didi le responde de que también iba a decir lo mismo. Gege le pregunta si buscarán un profesor para darle clases extra, y Didi le responde de que si Gege le podría dar clases extra. Gege le dice de que sí puede darle clases extra, pero que no es un profesional para dar clases. Didi le responde de que es mentira, a lo cual Gege le dice de que si cree que no es demasiado bueno, a lo cual Didi le dice de que será agotador, y Gege le responde que no es agotador. Qué suerte tiene el familiar de nuestro Didi que va a tener de profesor al grandioso Xiao Shang. En el segundo CPN la verdad que no lo entendí muy bien a lo que se referían, pero aquí cuentan que a nuestro Gege le gusta poner sus manos en algo. No me pregunten en dónde porque ni yo sé. Esto suele hacerlo cuando nuestro Didi está a su lado y dicen de que Didi no hace nada y que sienten que eso no es normal. Ellos le dijeron a nuestro Gege que cuando estén en el mismo evento no se acerque mucho a Didi, ya que pondría su mano en... Aquí tampoco sabemos a qué se referían, pero nos dan un ejemplo donde nos cuentan que nuestro Gege suele sostener la cara de Didi y que en ese momento les parecía divertido, pero después de haber visto un BTS de la serie donde nuestro Gege jugaba con un niño, vieron que los movimientos y el juego no eran lo mismo. Le mostraron a Didi el BTS y Didi le dijo que no lo dejará jugar de nuevo.
Y en el último CPN nos cuentan que nuestro Didi le pregunta a nuestro Gege sobre el significado de algo, a lo cual Gege le responde el significado y nuestro Didi le dice que realmente es muy bueno por entenderlo, y Gege le responde de que él lo sabía ya que estaba navegando por internet mientras Didi estaba jugando con barro. Esto se refiere a que en ese tiempo Didi aún era un niño y nuestro Gege ya estaba más grande, por eso sabía navegar por internet. Nuestro Didi le dice de que no es así realmente, ya que tal vez en ese tiempo él estaba ya en la escuela, a lo cual Gege le responde de que él estaba navegando por internet cuando estaba en la primaria. Algunas hermanas de China comentaron que posiblemente mientras nuestro Gege estaba en la primaria, nuestro Didi aún era un bebé, y mientras Gege estaba en la universidad, nuestro Didi posiblemente estaba en la secundaria. Ahora sí, hermanos y hermanas, a partir de aquí hablaremos de los caramelitos que salieron en esta semana. Agárrense muy bien porque estos caramelitos son muy fuertes. En el segundo video especial de Lishan les había comentado que los caramelitos que anteriormente salían hoy en día comienzan a tener sentido. Solo es cuestión de creer y tener paciencia. ¿Y qué creen? Durante esta semana salieron muchos caramelitos que nos confirmarían algunos otros caramelitos que salieron durante el 2019 y el 2020. Así que veamos cuáles fueron los caramelitos que volvieron después de mucho tiempo. Antes de comenzar, hay algo importante que tienen que saber. Las grabaciones de la serie Juramento de Amor se llevó a cabo en la ciudad de Wuxi, que está muy cerca de la ciudad de Shanghái. En ese entonces se decía que nuestro Didi viajaba constantemente a la ciudad de Shanghái a pesar de que no tenía ninguna grabación pendiente en esa ciudad, y como prueba tenemos los registros de vuelo que realizó varias veces durante el mes de agosto, septiembre y octubre. Cuando terminaron las grabaciones de la serie, que fue a inicios de noviembre, nuestro Didi dejó de viajar a la ciudad de Shanghái ya que sus vuelos en esa ciudad comenzaron a ser muy pocos, y según rumores, nuestro Didi solo viajaba a Shanghái para después ir a la ciudad de Wuxi para ir a visitar a nuestro Gege durante las grabaciones de la serie. Bien, ahora vamos a analizar las fotografías que publicó nuestro Gege, donde le dedica un mensaje a su personaje de Wu Wei. La primera foto de nuestro Gege fue tomada durante las grabaciones de la serie Juramento de Amor, pero nuestro Gege especificó el día en que tomó la fotografía, que fue el día 11 de agosto del 2019. Ese mismo día nuestro Didi había ganado la carrera de motociclismos ARR Sync, pero la pregunta que todos nos hacemos es por qué especificó el día en que se tomó la fotografía. ¿Acaso es una fecha muy importante para nuestro Gege? Por otro lado, algunas hermanas se dieron cuenta que al parecer nuestro Gege tenía un arete en su oreja. Hicieron varias pruebas y se puede ver que hay un arete de color dorado. En un CPN publicado en el 2020 mencionan que Didi le compró a Gege un arete. Recordemos que en un BTS de la serie, nuestro Gege dijo de que él no se perforaba su oreja porque sus padres nunca lo dejaron hacerlo, y ahora lo vemos usar un arete que son enganchables. Nuestro Didi sí suele usar aretes en su oreja, y se dice de que ha usado el mismo arete que tiene nuestro Gege en diferentes sesiones de fotos que tuvo anteriormente. No olvidemos que el avatar de nuestro Didi también usa un arete. Y hablando del avatar de nuestro Didi, vemos que en la foto de nuestro Gege hay una foto de un perrito que tiene un lado de sus orejas dobladas, muy parecido a las orejas dobladas de su avatar. Recordemos que hay un rumor donde dicen de que el avatar de nuestro Didi fue diseñado por nuestro Gege. Ahora pasamos a la segunda fotografía. En aquí, algunas hermanas se dieron cuenta que en la rueda de la fortuna se puede ver el número 18. En Kadian significaría Jibo. La tercera fotografía es de un edificio. El 25 de octubre del 2019, nuestro Gege publicó en su cuenta de Oasis una fotografía donde se puede apreciar el mismo edificio que nos compartió recientemente. Lo curioso es que este edificio es un hotel y el spa de este hotel se llama Receso de las Nubes. Otra pregunta que nos hacemos es ¿por qué nuestro Gege publicó la fotografía de este edificio? Y por último tenemos la cuarta fotografía. No es la primera vez que vemos esta fotografía, ya que anteriormente nuestro Gege publicó uno similar en el 2019. En la descripción de la fotografía decía pegajoso. ¿Se acuerdan que durante una entrevista que tuvieron nuestros chicos, alguien le preguntó a nuestro Gege sobre su gatita y Didi le preguntó si era pegajosa y Gege le respondió que él era el pegajoso? Pues al parecer esta fotografía fue tomada cuando nuestro Didi había viajado a Wuxi para visitar a Gege, ya que en la fotografía se puede ver a una persona que tiene la misma contextura que nuestro Didi. Creo que la descripción de su fotografía va dirigido para Didi. ¿Se acuerdan que en el primer video especial de Lishan hablamos sobre el fondo de pantalla de nuestro Didi, que era una de las escenas de la película Your Name? Pues al parecer nuestro Gege tenía el mismo fondo de pantalla de la película y lo estuvo usando durante las grabaciones de la serie, así que podríamos decir que ambos usaron el fondo de pantalla de la película Your Name durante el 2019.
Se dieron cuenta que durante la conferencia de prensa de la serie, mientras nuestro Gege cantaba una de las canciones de la serie, el escenario fue llenado con algunos focos colgantes y su diseño es muy parecido al dibujo de la canción 20 de nuestro Didi. Durante la entrevista que tuvo nuestro Gege vimos que él tenía una chaqueta inspirada en las carreras de motociclismo. Esta chaqueta fue hecha en Italia y su lanzamiento oficial fue a inicios del 2020, pero nuestro Gege ya lo tenía puesto a finales del 2019 cuando la marca aún no lo sacaba para el público. Pero qué raro que nuestro Gege use una chaqueta inspirada en la carrera de motociclismo si él no tiene nada que ver con ello. Aparte, ¿cómo pudo obtener este diseño cuando aún no era lanzada? Según rumores se dice de que Didi le regaló esa chaqueta. Por otro lado, vemos que la chaqueta de nuestro Gege tiene escrito la palabra iceberg. Nuestras hermanas tortugas de China nos dicen que la palabra iceberg puede sonar como iceberg, ya que el sonido es muy similar. En otras palabras es como el Kadian, pero aquí ya no se leen los números, sino se leen las palabras. Entonces la palabra iceberg sonaría como iceberg, que significaría ama a bogue hasta la muerte. Ahora pasamos a la última publicación que hizo nuestro Gege en su cuenta de Weibo, donde nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante la celebración de su cumpleaños en el 2019. En lo que nos vamos a fijar primero es en el diseño que tiene el pastel. Podemos ver el diseño del personaje de Wu Wei, también podemos ver a la gatita de nuestro Gege, pero también vemos a un perrito de raza Shiba. En el video que nos compartió la serie, el director le dijo que pusieron a su gatita y a su Shiba. Durante el 2019 salió un rumor que decían de que habían visto a la mamá de nuestro Gege paseando un perrito de raza Shiba. En el 2019, la casita de los rumores publicó un CP en donde decían de que Gege le había regalado a Didi un perrito de raza Shiba en su cumpleaños. Por otro lado, ¿se acuerdan que hubo un rumor que decía que durante la pandemia nuestros chicos estuvieron juntos en la misma casa? Pues durante la videollamada que tuvo nuestro Didi en el programa de Taitayob, vimos que nuestro Didi miraba constantemente hacia abajo y también se dice que se logra escuchar un ladrido. Pues al parecer se trataría del perrito que nuestro Gege le había regalado a Didi. Y por último, para poner la cereza del pastel, en el 2020 vieron la camioneta de nuestro Didi dirigiéndose al set de grabaciones del programa Street Dance of China, pero dentro de la camioneta se puede ver que hay un perrito de raza Shiba, así que podría ser cierto el rumor de que el Lishan tendría un perrito de raza Shiba. Por otro lado, el pastel de nuestro Gege fue hecho en la ciudad de Wuxi y se dice de que nuestro Didi fue quien lo mandó a hacer y lo llevó personalmente al estudio de grabaciones de la serie, ya que algunas hermanas que estuvieron ahí vieron a nuestro Didi dentro de la camioneta donde transportaban el pastel. Recuerden que hace unos momentos les dije de que nuestro Didi estuvo viajando constantemente a la ciudad de Shanghái para después dirigirse a la ciudad de Wuxi. Ahora pasamos al comentario que hizo nuestro Gege en su misma publicación con una foto de un perrito de raza Shiba. En aquí nos vamos a fijar en la descripción. Al parecer, a nuestro Gege le gusta jugar un poco con las palabras. La serie Juramento de Amor también se puede llamar como El resto de mi vida. Aquí Gege pone el resto de mi vida es igual a life. Esto lo escribió en inglés, que significa vida. Luego pone que es igual a laifu, que significa bendiciones en chino, pero Gege solo jugó con el sonido. Es decir, life es vida en inglés, pero si agregas la letra U significa bendiciones en chino. Se dice que anteriormente nuestro Didi había usado esta palabra laifu en una fotografía de él en el año 2015. También usó un polo donde tenía escrito la palabra fulai, que es prácticamente lo mismo. Bueno, hermanas y hermanos, como les dije al inicio del video, hay algo muy importante que tengo que decirles con respecto al canal. Durante estas últimas semanas he visto que mis videos son compartidos por varias cuentas y publicados en diferentes redes sociales como es en TikTok, Facebook e Instagram. Anteriormente no tenía ningún problema con ello, pero últimamente me estoy sintiendo incómoda con esta situación, ya que los videos que publico son compartidos rápidamente y publicados en diferentes cuentas, y las personas que logran ver los videos en estas cuentas ya no se dirigen aquí al canal para ver los videos, causando que YouTube ya no le dé el apoyo que necesita al canal al ver un bajo rendimiento en los videos. Hermanos y hermanas, detrás de cada video hay horas y horas de trabajo. No es muy fácil de hacer los videos y traerlos semanalmente, pero yo lo hago con mucho cariño para todos ustedes, pero siento que todo mi esfuerzo se va para beneficios de otras personas. Había decidido hacer una prueba con el último video que publiqué sobre el especial de Lishan y resulta que apenas había publicado el video ya las otras cuentas lo habían compartido, así que quiero pedirles a todas estas cuentas que de hoy en adelante ya no compartan los videos que publicará el canal. Pueden
compartir los enlaces de los videos, pero no compartan todo el video. Espero puedan comprenderme. También quiero pedirles a todos ustedes que me ayuden. Si ven algunas cuentas que están compartiendo mis videos, avísenles de que ya no deberán compartir los videos que publicará el canal. En verdad se los agradecería bastante. Bueno, hermanas y hermanos, eso era todo lo que quería comunicarles. Ahora sí me despido. Espero que el video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Oh, the pretenders in